Satnam y bienvenidos a un nuevo episodio de 22DM. Aquí estamos, como siempre, con la preciosísima Mukia desde Argentina. En este momento desde En Argentina, este sí. momento, Hola, claro. Sí, 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 ¿cómo nuestra estás, Kate? viajadora. Bueno, hemos estado durante todos estos meses recorriendo los elementos dentro de nosotros y debo decir que este particularmente me genera muchísimas inquietudes. Porque claro, el aire, ¿no? O sea, la respiración, se habla de la conexión con el centro del corazón, con el equilibrio. O sea, el aire también me da como una sensación también de vacío, pero también de que se llena, pero de que es muy volátil, ¿no? O sea, es Ujú. como disperso. Y recuerdo, porque te lo digo porque hace como 2 semanas fui a donde un médico ayurvédico y me dice, tienes demasiado aire, demasiado. Tu cabeza está como una cabra loca. Y yo, ¿y qué? Vale, voy a leer un poco más sobre el aire. Pero luego sé que, por lo que habíamos comentado la última vez, no es lo mismo los elementos desde el punto de vista ayurvédico, como hablábamos del Agni y el fuego, a lo que quizás significa el viento más, de una manera más general, ¿no? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, la perspectiva ayurvédica y yógica de los elementos, de hecho, es la más profunda que yo conozco. Sé que la medicina tradicional china también tiene una mirada sobre los elementos, de hecho, ellos también le llaman viento, no aire. Yo no le llamo aire, es viento. Ah, vale. El elemento no es aire, es viento, Mm. porque el viento es aire en movimiento. Ah, okey. Y es la principal cualidad de este elemento, es el movimiento. No es que se mueve, es que es la esencia del movimiento, Mm. ¿sí? Entonces, sí, la perspectiva ayurvédica es muy, muy profunda, no es al contrario, no es para nada como general o superficial. Vale. Em, y yo me animo a decirte que todas y todos, o el 99,99% de la población mundial, en este momento tenemos un exceso de aire porque vivimos en una época que es muy, muy de viento, porque como el viento es el movimiento en sí mismo, la acción, el estar en todos lados, o sea, nosotras hemos ido de lo más denso a lo más sutil, pero la forma de crear, la cascada de creación de los elementos es al revés. El primer elemento es el akash, mal llamado éter. Palabra éter fuera del vocabulario, porque es una palabra griega Mm. que nada tiene que ver con el sánscrito, con el yoga y con el ayurveda. La palabra sánscrita de espacio, que es el elemento, el primer elemento es akash, ¿no? El akasha. Entonces, el primer elemento, lo primero que existe es un espacio que al ser atravesado por este viento empieza a crear, a decantar el resto de los elementos, eh, de lo más sutil a lo más denso, ¿no? Digamos que entonces la Tierra, que es por donde tú y yo comenzamos, es la condensación De de todo. todo lo demás. No es lo primero, sino que es lo último, Ya. ¿no? Eh, Entonces, este viento está absolutamente en todos lados, porque es ligero, se mueve todo el tiempo, está en todos lados, ¿no? O sea, no hay posibilidad de que exista vida Viento. sin este aire en movimiento, ¿no? Que en nuestro cuerpo humano se ve claramente en nuestra respiración, ¿no? Está claramente eh, ejemplificado en nuestra propia respiración, sin la cual no tenemos posibilidad de existir. Y curiosamente, existir es una palabra que significa afuera del útero, ex ístero, fuera del útero. Comenzamos a existir cuando salimos del útero y empezamos a respirar,
por nosotras y nosotros mismos. Antes de nacer, antes de salir del útero, no tenemos una existencia individual como tal. Qué fuerte. Ujú, esa es la palabra, ese es la, ¿cómo se llama? ¡Ah! Em, El origen de la palabra existencia. Es estar afuera del útero, ex ístero, ¿no? Y comenzamos a existir con una primera inhalación. Ujú. Y dejamos de existir con una última exhalación. así tal. Así que toda nuestra vida está enmarcada dentro de una gran respiración. Nuestra misma vida es una gran respiración. Y dicen los yogis, decían los yogis, que todos los seres humanos venimos con un paquetito de respiraciones. Toma, Keina, aquí está tu paquetito de respiraciones, ¿no? Y entonces lo único que tú tienes que decidir es cómo usas esas respiraciones. Hay una escena, mi escena favorita del Señor de los Anillos, que es un libro y una película que amo y he visto 800 millones de veces. En la última, ¿no? El regreso del rey, hay una escena que amo, que está Gandalf viendo el horizonte, es la noche antes de la gran batalla final, No, antes de que llegue ¿no? Gandalf. Cuando llega Gandalf, que baja por la loma, ¿no? No, no, no. Gandalf ya llegó, Ah, es la vale. noche antes de la gran batalla final que va a decidir todo. Y está Gandalf con uno de los hobbits rebeldes, ahora no me acuerdo el nombre del personaje, y está mirando este horizonte y le dice Gandalf al hobbit, lo único que tú tienes que hacer es, o sea, la única decisión que tú tienes para tomar en tu vida es qué hacer con el tiempo que te ha sido dado. Y en términos yógicos es exactamente igual, esa es tu única decisión realmente. ¿Qué hacer con las respiraciones o el tiempo? Porque las respiraciones son iguales, no son iguales al tiempo, pero ¿qué hacer con las respiraciones que te han sido dadas? Tu millón de respiraciones puede durar cierto tiempo, depende cómo las uses, o puede durar otra cantidad de tiempo. Pero lo más importante es que más allá del tiempo en sí mismo, que esa cantidad de respiraciones te van a dar, te va a dar una calidad o una cualidad de tiempo, Mm. ¿sabes? Entonces, el asunto con el viento el día de hoy es que hay un exceso de viento, de movimiento, que tiene que ver con también nuestro estilo de vida actual, porque el viento se relaciona con el sistema nervioso, con todos los movimientos dentro del cuerpo, con la información que va y viene, Jolín. ¿no? Pues entonces está la En gran lugar de liada. recibir. Exacto. Entonces, es una época en sí misma donde hay mucho aire en movimiento, Mm. ¿no? Viajamos grandes distancias en cortos lapsos de tiempo y además no estamos perdiendo eh, los elementos más densos, se están transformando de una manera no muy saludable, que son los que hacen que este viento tenga la posibilidad de volverse un poco más estable y calmado y tener una cualidad, sí, una cualidad más sádvica, más eh, presente, aquí y ahora, ¿no? Entonces, claro, no eres tú, sino que somos todas y todos. Es un gran esfuerzo hoy en día mantenernos en un movimiento tranquilo del Exacto. viento. Entonces, yo creo que no es que tú tengas mucho aire, Ujú. no tienes ni mucho ni poco, tienes el que tienes. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza esencial y habría que ver en tu naturaleza esencial cuál es la proporción, ¿no? Y a nivel mental, no hablamos de elementos tanto, sino que hablamos de cualidades. Y en general la mente tiende a ser rayásica, a ser
este movimiento constante, que es la cualidad del viento también, ¿no? Está asociado con esto. Entonces, la mente tiende a hacer eso o tiende a ser tamásica, tiende a ser down, como e irse hacia el submundo, inframundo, como el agua que cae hasta las entrañas de la tierra. Esas son las tendencias de la mente, Ya, las dos tendencias, que una la podríamos poner como un poco ansiosa, una mente que tiende a lo ansioso, y otra es una mente que tiende a lo deprimido. sí, a la apatía. No estoy hablando de diagnósticos clínicos de ansiedad o depresión. No estoy diciendo eso porque no tengo la capacidad para hablar de eso. Sí estoy diciendo que es una tendencia de la mente que, para que se entienda claramente, la podemos decir como una mente que tiende hacia los estadios o los estados ansiosos, o una mente que tiende hacia los estados deprimidos, ¿no? Que es apegos hacia el pasado, estancamiento, poca fluidez, etcétera, etcétera. Cuando la mente está en esa tendencia, el viento es una gran ayuda Claro, porque seca el agua. El viento, y ese es un gran problema que tenemos en la época actual, y como siempre, Keina, se ve en nuestro hermoso planeta. El agua se está secando, claro. ¿no? El agua se está secando. Hay menos agua hoy que hace 300 años sobre la faz de la Tierra, porque el viento seca el agua. Entonces, a nivel mental, si tú tienes una mente con una tendencia deprimida, tamásica, va a ser muy útil el viento porque te va a ayudar a secar un poco, ¿no? Porque el viento es en sí mismo desapegado, Mm. Me es acabas de frío, es seco. Sí, 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 no, me acabas de recordar me acabas de recordar un libro del doctor Hawkins que habla de, como, él habla de niveles de conciencia, ¿no? Y él habla de uno que es la apatía, ¿no? Que es como uno muy bajo cuando estás así modo, como que no puedo, o sea, me tiro al abandono, no quiero saber nada. Entonces él le pone un número a cada estadio, ¿no? Y él habla de que, por ejemplo, para salir de ese estado, lo mejor es avanzar a la ira. Él dice que la ira es mucho mejor que la apatía. Porque Coincido. Porque o sea, es como que te saca, es más, él dice que muchas personas con tendencias suicidas logran suicidarse cuando salen de la apatía. Por eso él dice que él habla de los antidepresivos, ¿no? Y de cómo a veces esa dosis de como de fuerza de voluntad que la gente pierde, inclusive para quitarse la vida, la consigue al elevarse un poquito. Y ya luego va subiendo, subiendo hasta que llega al amor profundo y eterno de todo, ¿no? La iluminación que la llaman. Pero es súper interesante porque, claro, escuchándote, siento que la cualidad del viento, ¿por qué se asocia, mejor dicho, con el corazón? Si pareciera que fuera como también como muy mental, o es bueno, las 2 cosas. Porque sí se asocia con el corazón. Sí, sí se asocia con el corazón. Porque fíjate, mira, a ti que te gusta tanto la respiración, ¿no? Y que siempre hablas mucho del pranayama y tal. Observa nuestra propia, o sea, es que nuestra respiración y nuestro corazón yógicamente son lo mismo, están en el mismo centro, en el mismo plexo, ¿no? Tenemos, el corazón está como en medio de los dos pulmones, ¿no? Y tienen este movimiento, el corazón es puro movimiento, sístole y diástole, ¿no? Un movimiento acompasado. Todo lo que es movimiento en nuestro cuerpo es viento, es elemento viento, ¿sí? Todo. De hecho, al ratito vamos a sacar una gran confusión, pero acuérdame, todo lo que es movimiento en nuestro cuerpo es elemento viento, entonces, y son parte del mismo plexo. ¿Qué hace el corazón? El corazón trae y libera, trae y libera, recibe y entrega, recibe y da. Las manos, yógicamente hablando, los brazos y las manos son extensiones del corazón, ¿sí? Esto se llama plexo cardíaco e incluye toda mi faja escapular, hablando en términos anatómicos. La faja escapular es toda esta parte central, ¿no? Que llega hasta mis dedos.
Mis manos son una extensión de mi corazón. Mis manos se cierran para agarrar algo, pero también se abren para dar, para soltar. El viento nos enseña que absolutamente nada es nuestro y que a la vez absolutamente todo es nuestro. Porque tú cierra tus ojos, comienza a meditar en tu respiración y pregúntate de dónde viene cada partícula de aire que entra a tu cuerpo en este momento. O sea, tú dices mi aire, mi respiración, ¿es tuya? ¿No? El aire, el viento que entra a nuestro cuerpo, tiene miles de millones de años. O sea, tal vez estás inhalando una molécula de aire que se creó cuando los helechos gigantes se Los empezaron a dinosaurios. transformar en aire, en árboles, que empezaron a purificar los gases que poblaban este planeta, creando la atmósfera que nos hace posible la respiración humana hoy en día, la vida humana. Entonces, por ahí la molécula de aire que yo estoy inspirando ahora tuvo su origen hace miles de millones de años en ese momento. Y la respiró Buda, y la respiró Jesucristo, y la respiró Jack el Destripador, y la respiró Ricardo Ay, III, te hubieras quedado en Jesucristo. ¿sabes? Entonces es que ese es, y luego pasa por mi cuerpo, entra a mi cuerpo, pone en movimiento todo lo que tiene que poner en movimiento, nutre, ta, y se vuelve a salir. Y esa es la gran enseñanza del viento. No hay nada tuyo y a la vez todo es tuyo. No hay, o sea, Sí, sí, te y entiendo. esto es una cosa muy profunda en la que podemos meditar y contemplar años seguidos y que es muy útil su contemplación y su meditación justamente para relacionarnos de una nueva manera desde esta perspectiva con todo lo que nos rodea, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Porque entonces podríamos replantearnos todas nuestras acciones y todas nuestras relaciones con otras y otros humanos, animales, objetos, etcétera, desde esta perspectiva, que es un desapego pero no frío, porque hay un desapego que es mental, Sí, que es más que es de ignorancia, ¿no? Te ignoro, exacto, me hago la loca. que es frío, sino que es un desapego cardíaco, un desapego cordial, un desapego del corazón, de un corazón que comprende que nada le pertenece en realidad, pero que todo ama en realidad, Qué que bonito. todo sí le pertenece de esa otra forma. Parece una contradicción, pero no lo No, es es. súper bonito porque además se entiende el desapego como algo natural, ¿no? Que muchas veces como que es como que tienes que aprender a desapegarte, ¿no? Parece que se nos hace muy fácil apegarnos a las cosas y si lo piensas, tu cuerpo sabe perfectamente cómo hacerlo, porque con las cosas más vitales, que es con el aire que respiras, con el agua que bebes, con la comida que ingieres, él sabe perfectamente que entra, hace su trabajo y se va. Imagínate que dijera, Correcto. no, me quedo con este oxígeno y no lo suelta y me quedo ahí reteniendo el aire Te mueres por infinitamente. inversión respiratoria, sí, por exceso, quiero decir, respiratorio, en lugar de por falta de Exacto, aire, ¿no? Te mueres así por exceso de exactamente, aire. exactamente. Este pranayapana, o sea, que es un poco ese, me lleno, pero también suelto, ¿no? Entonces, y ese soltar, no sé, yo voy a hablar de mí, porque a veces es complicado, ¿no? Pasas por etapas en las que se viene como una gran enseñanza de desapego, como te das cuenta que, y eso es lo que dice, y lo dice de una forma tan bonita, como todo te pertenece, pero a la vez nada te pertenece. Y claro, suena La, di- como, la dificultad viene siempre con la mente, Kate, sí, sí, porque la total, mente es la única que te pone en problemas. Por eso, por eso yoga y meditación, ¿no? Porque entrenan la mente. La mente es la única que nos pone en problemas. Es así, o sea, pobrecita. como dice mi profe de Ayurveda, no conozco a nadie que me haya traído tantos problemas como yo mismo, Ya, dice. Y en el único lugar donde residen, o sí, residen todos esos problemas que yo misma me creo, es en mi propia mente, ya. ¿no?
Y es una mente que se hace cuerpo Ya, después, total. ¿no? Se Sí, hace sí, sí, te cuerpo. Es una controla mente que casi se una. hace cuerpo y es una mente que se hace mundo, como ya lo hemos conversado varias veces. Voltea a ver, ¿no? El cuadrito, el otro cuadrito, la silla, los cojines, el acolchado, la silla en la que estoy sentada, el poncho que tengo puesto, todo lo que me rodea salió de la mente humana. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí, la mente necesita Pero entrenamiento. fíjate que cuando hablabas de, porque claro, yo em, hace mucho tiempo que me leía el libro ese de los chakras, yo recuerdo que había muchas cosas con las que yo no entendía, ¿no? Que yo leía, pero decía, pero ¿por qué eso es así? Y una de las cosas que, por ejemplo, yo no entendía era que relacionaban directamente, no que no lo entendía con la mente, mejor dicho. O sea, sabía que tenía un sentido, pero la mente no me lo daba. Y era que una de las cualidades del viento, del cuarto chakra, del corazón, era la curación. Y justamente cuando has estado hablando y hablabas del plexo cardíaco y hablabas de que al final tus brazos, tus manos forman parte de una extensión del corazón, en ese momento, o sea, estoy hablando de hace 6 años que me lo leí, y fue como, hiciste un rompecabezas en mí que hizo así como, ¡cluc! Como que, ¡guau! Ahora lo entiendo. Claro, por eso siempre las manos han tenido como esa cualidad de curación, ¿no? Que desde pequeña te frotan las manos, te las ponen, es como algo muy natural que hacemos los seres humanos. Y es claro, Ujú. porque al final esa extensión del corazón que son las manos tiene la capacidad de curar, porque es eso, es que es tan bonito ese dar, esa energía que entregas para curar, para sanar, que viene desde ese centro energético tan bonito, pero también el desapego de que tú nos, lo estás haciendo, pero no por el objetivo en sí, sino por esa confianza de entrega, porque yo siento que o me ha pasado a mí, que cuando, por ejemplo, los peques se caen o algo, a veces ni me pasa conmigo misma, pero con Mm. ellos me pasa muy tangible, como que si les pasa algo, lo siento tan profundo, que ellos me dicen: "Mami, ponme la manito". Entonces ellos se curan, pero porque yo lo siento, o sea, lo transmito esas ganas de que te sientas tan bien, que yo siento que ellos lo reciben así. Es lo que te digo, que a veces no me pasa ni conmigo misma, pero luego proyectarlo con ellos. Y claro, cuando lo Sí, has dicho, he visto las manos con ese poder que no había entendido con la mente. totalmente, totalmente. Y lo que quería decir hace rato que te dije, Sí. recuérdame Y no te recordé. no, 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 está bien. Creo que generalmente cuando hablamos de los chakras y los elementos y tal, se dice que cuando se habla del agua, dice, es la creatividad. Y eso no es exactamente así, Mm, porque el elemento que está asociado con la creatividad es el viento, no es el agua. El agua, digamos que cuando hablamos del viento estamos hablando de otro nivel de conciencia. La tierra, el agua y el fuego pertenecen a un estadio más físico, ¿no? instintivo, Ah, instintivo, instintivo, que gracias a la conciencia se van refinando y aportan cosas esenciales para nuestra vida, pero vienen de un refinamiento de nuestra conciencia. En sí mismos pertenecen a un nivel instintivo de nuestra propia vida. En un nivel instintivo de nuestra propia vida hay supervivencia, no hay creatividad. claro. ¿Ok? El agua se asocia con la fertilidad, con la fantasía, con la imaginación, con la memoria, pero no con la creatividad. Porque siempre La dicen como que es energía creativa. Siempre lo ponen como energía Porque, creativa. porque está confundida con la función fértil del agua. En el medio acuoso es donde las células Crecen. yin y yang se juntan para formar un nuevo ser.
ya, Es fertilidad, ¿sí? Pero no es creatividad. La creatividad proviene de otra forma de conciencia, que implica ver soluciones nuevas en un problema viejo. ya, La creatividad tiene que ver con una cuestión mucho más flexible, donde yo en el mismo lugar donde antes solo veía tal y tal, ahora puedo ver cuál, porque estoy uniendo cabos de otra manera. Y esa es función del viento, esa es función del aire, el movimiento. mm, ¿Sí? Se requiere de esa ligereza, se requiere de esa flexibilidad, de esa acción penetrante del viento e incluso desapegada. Donde hay mucho apego no puede haber creatividad. sí, Y el agua es puro apego, puro apego, sí, ¿no? sí, Entonces, por eso nos cuesta tanto cambiar, porque somos más del 70% de nuestro ser, son formas acuosas y por eso nos cuesta mucho cambiar, porque el agua es puro apego. Entonces, el apego sería contrario a la creatividad. claro. Para la creatividad necesitamos un poco de desapego de nuestras formas antiguas. La creatividad es eso, es encontrar para un problema viejo una solución nueva. Bueno, por eso las grandes mentes siempre en la época en la que han estado se han visto como locos, Claro, ni porque al hablar. final encuentran formas de hacer las cosas como nadie las puede ver en ese Mm, momento. Y por ujú. lo general, están a un nivel tan elevado en el que entienden de que ni siquiera son suyas, Así es. sienten que son canales Así de algo es, que fluye dentro de ellos y crean cosas. así es. Y para que este viento no se nos salga de control, que es a lo que se refiere tu médico ayurveda cuando te dice que tienes mucho aire, para que este viento no se nos salga de control, necesita dos cosas, básicamente, que, que también nos pueden replantear nuestra relación con nuestro medio ambiente. Una es tierra fértil, o sea, tierra con agua, tierra con vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a talar el Amazonas, por ejemplo, o las grandes bosques y selvas? Empiezan a talar, se empieza a desnutrir la tierra. A Yo veo a los árboles desertificación. como parte del elemento tierra, ¿no? Entonces se empiezan a talar, se empieza a desnutrir la tierra y entonces en esos lugares hay cada vez mayor cantidad de viento que como no tiene sus barreras naturales, ni tiene seres vivos que lo pueda aprovechar y hacer los procesos que hay que hacer con el aire y con el viento, empieza a desertificar la tierra, la empieza a desnutrir cada vez más. Y empieza un proceso de erosión profunda que termina en una desertificación que ya es sin retorno. Exactamente. No es tan sin retorno, Bueno, porque así ya, así te lo enseñan. claro, es sin retorno si no haces algo para revertirlo, ¿no? Hay Exacto. un documental que yo amo que se llama La sal de la tierra, no sé si lo has visto. No. Ah, bueno, no, tienes que ver, a todo el mundo le dejo tarea después de este live o de esta ¿Sal? grabación que estamos haciendo. La sal de la tierra se llama. Hasta donde yo me he quedado estaban todos los documentales de este maravilloso director en Netflix. Mm, Él tiene el documental sobre Pina Bausch, que ganó Oscar, creo, en su momento. Tiene el documental Buena Vista Social Club, y ¿el grupo? tiene este documental, sí, así se llama el documental Mm, también. Y la sal de la maravilloso. tierra. Y tiene este que se llama La sal de la tierra, que es sobre Sebastián Salgado, o bueno, mal pronunciado por mí porque es portugués. Bueno, sí, un apellido portugués porque Sebastián Sebastián, Salgado. él es, él es un fotógrafo extraordinario brasilero. Él y su esposa ya son personas mayores. Él y su esposa en la última etapa de su vida, Sebastián recorrió todo el mundo haciendo su trabajo fotográfico, que es monumental y es maravilloso, y terminó con una sensación de desazón súper fuerte,
por Jolín. todo lo que había visto. Y entonces, como siempre, la tierra lo empezó a reparar, se volvió a su lugar de origen, que igual que nos pasa a muchas personas actualmente, que tenemos cierta edad, nos produce mucha tristeza volver a nuestros lugares de origen y ver Sí, donde antes había vergeles, ver páramos hoy en día, ¿no? Entonces él y su esposa, en lugar de dejarse vencer por la desazón, empezaron a plantar árboles. mm, Hicieron una tarea titánica, como la que el ingeniero Gatti hizo en mi ciudad en la década de los 50, de plantar millones y millones y millones de pinos, para donde antes había puras dunas, hoy tenemos un bosque maravilloso que le sirve de barrera natural contra el viento a la ciudad, qué ¿no? bonito. Y es un bosque enorme donde, y bueno, y claro, obviamente yo vengo aquí hoy, hace 40 años, cuando yo crecí en esta ciudad, la gente tenía coches normales y no todo el mundo tenía coche. Hoy en día todo el mundo tiene una maldita 4x4, las detesto. Y entonces, sí, las detesto porque están todo el tiempo adentro del bosque y la playa. Ay, pero eso debería ser Entonces, prohibido. todo eso que a tantos seres humanos le costó tantos años de sacrificio y esfuerzo que creciera, ¿no? Vienen estas personas a, pues, ¿cómo se dice? Contaminar en muchísimos sentidos con sus vehículos y su ruido y su basura y, en fin, es muy triste. Entonces a Sebastián Salgado le pasó esto, pero decidió hacer una acción positiva. Darle la vuelta a la tortilla. Y entonces, Kay, donde antes había ya este proceso de desertificación, supuestamente sin retorno, empezó a surgir de nuevo el agua de abajo de la tierra. Es fuerte. Tienes que ver ese documental porque te juro que lloras al No, final, no, no. lloras. Si me lo estás diciendo, estoy que lloro. Empezó a surgir de nuevo el agua, empezaron de nuevo a venir aves, empezó de nuevo a calmarse el viento, ¿me entiendes? Es una cosa, es que no es sin retorno, Ya, pero es muy triste. ya, sí. Em, y es muy triste ver y sentir el, el estado en el que hemos puesto las cosas, que todo es tan abundante, ¿no? Porque el viento también nos habla de la abundancia. Si nada es mío, pero a la vez todo es mío, yo recibo, ¿sabes? Estoy así recibiendo y a la vez dando fluidamente y no necesito casi nada, Mm. porque ya todo está dado, todo viene, soy alimentada, soy nutrida, todo viene, tengo esta respiración, ¿qué más puedo querer? Tengo este sol, tengo estas plantas, tengo este amor, te tengo a ti, tengo amigas, tengo padres, tengo hermanos, tengo amor. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si ya tienes todo. Pero por Hay eso que, también, piensa que por eso también el viento habla mucho de equilibrio, ¿no? Habla mucho de equilibrio porque estamos en esta creencia, ¿no? De acumulación, de mío, ¿no? Y entonces te das cuenta que ahí lo que ocurre es, sin dudar alguna, un desequilibrio ujú, de las cosas, porque entonces yo tomo y tomo y tomo y tomo y tomo y no entrego, no entrego, porque no es lo mismo que yo agarre un árbol, porque todas las civilizaciones han tenido que vivir de la naturaleza, o sea, no es algo que es algo mal, digámoslo de alguna forma, no, tú estás en una aldea pequeña y seguramente necesitan talar un árbol para hacer un bote, para construir una casa, y enseguida quizás vuelven a sembrar y estás siempre en ese tomo y entrego, ¿no? Como en ese equilibrio, que al final la naturaleza es muy inteligente en ese sentido, ¿no? En ese balance que intenta siempre hacer. Pero hemos creado un desequilibrio brutal, mm, brutal. Y un desequilibrio que
se ve, va fácilmente en nosotros mismos. O sea, es muy fácil que lo sientas. Eso que hablabas de ese apego, eso es un desequilibrio. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, que mi conclusión escuchándote, porque te escuchaba con tanta pasión y me conecté tanto con tu sentimiento, que lo único que pensaba yo mientras hablabas era, tenemos que ser más salgados en este mundo. claro. Al final, no me acuerdo dónde leí o vi, dónde fue que leí o vi esta frase maravillosa como la de Gandalf, que al final, ya sé, en la película esta maravillosa, No miren arriba, ¿te acuerdas? De Don't Leonardo Look Up, DiCaprio. exacto, la de Leonardo DiCaprio, Sí, sí, esa. En esa película, la frase final de esta gente consciente en su mesa, esperando el final, ya, su frase final es, al final, ahora siempre lo tuvimos todo. sí. Es que tienes todo, tenemos todo, tienes todo. En este mismo instante, si tú te conectas con tu respiración, con el latido de tu corazón, abres tus ojos, aquietas tu mente, miras a tu alrededor, tienes todo, absolutamente todo. Y malgastamos nuestra existencia queriendo una vida que no es la que tenemos. O creyendo que nos falta algo. Pues es lo mismo, son sinónimos, vistos de otra manera, pero es lo mismo. Creer que te falta algo y querer una vida diferente a la que tienes es exactamente lo mismo, ¿no? Y no estamos hablando justamente de no tener objetivos, de no tener metas, de no hacer nada, de no Claro, porque suena querer como eso. cosas. A veces cuando uno habla sobre eso, pareciera que es como, eres una persona sin ambición. Mm, Pareciera como que si fuera, estoy aquí, voy andando y la vida me suelta y yo voy suelta, ¿sabes? Como pareciera que fuera sí, eso y no. realmente no tiene nada que ver. No, 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 no. Bueno, y yo soy un claro ejemplo de eso, ¿no? Si yo fuera un bote, yo tengo un timón muy claro, tengo un mapa de navegación, sé a dónde voy, sé lo que quiero, sé. Sí, pero estoy ahí, ¿me entiendes? Bailando. Exacto. Yo siempre, por ejemplo, el teatro, hacer teatro es algo que a mí me ha enseñado mucho sobre estos temas, porque el teatro es la más comunitaria de todas las artes, ¿no? Un escritor se sienta solo, un músico se sienta solo a componer, un pintor se pone solo frente a su lienzo, pero el teatro solo se puede hacer en comunidad, en grupo, en equipo, Mm, siempre. Y aunque seas un productor solitario, como yo tengo una amiga que ha hecho sus producciones mucho sola, al momento de que te pones frente al público, que es cuando realmente se llama teatro, pues hay otras personas viéndote. Y si no hay esas otras personas, no se llama teatro. O sea, el teatro siempre implica más de una persona, mínimo dos, mínimo. Pero cuando creas, en general, una obra para ser puesta en escena, en general estás hablando de un equipo de trabajo, de varias personas. Y esto ha sido muy bonito para mí cuando yo empecé a dirigir teatro, cuando empecé a tener este proceso que es la creatividad, de visualizar algo en mi mente, ¿no? Y empezar a ver entonces de qué manera podía llevarlo a una realidad material, ¿no? Entonces dices, bueno, yo me imagino esto así, me gusta el vestuario que hace esta persona, me gusta cómo trabaja escénicamente este otro y me gusta la iluminación que he visto en algunas obras de esta persona. Entonces vas creando tu equipo de trabajo y te reúnes a trabajar y les dices tu idea y les dices lo que tú te imaginas y trabajas sobre un concepto de la obra y
empiezas a desarrollar una paleta de colores y una estética, vamos a trabajar con estos materiales porque yo quiero transmitir tales ideas, tal. Y cuando las personas se van con todo eso que tú les entregaste y traen sus ideas y sus cosas, son muy diferentes a lo que tú te imaginaste. Contienen la esencia, pero son diferentes. Ya. Y entonces aquí empieza un proceso maravilloso que es comprender que esa obra de teatro, en el mismo momento en que yo empiezo a hacer este trabajo, deja de pertenecerme a mí y empieza a ser una creación de la cual ya soy una simple Hija. jardinera que va poniendo una guía acá porque se da cuenta que a esta plantita le hace bien y una cosita allá y a esta plantita le hace falta fertilizante y a esta una podita. Un jardinero, ¿no? Un jardinero no crea las plantas, eso las crea la divinidad, la vida. Solo va haciendo, ay, bueno, yo quiero crear un jardín parecido a este, tengo una idea, entonces con lo que hay voy haciendo esto. Pero el jardín no es mío, la obra de teatro no es mía. En realidad, mi propia vida tampoco en algún sentido es mía. Yo voy recibiendo cosas, tengo ciertos dones, vine a este mundo con ciertas características, soy una mujer de fisonomía europea, de cierta edad, con ciertas características físicas, traigo cierta herencia genética, ciertas capacidades, ciertas dificultades. Bueno, con todo esto, pero ni siquiera mi vida es realmente mía. Yo no me puedo transformar en otra persona. ¿Sabes? Lo que yo tengo que hacer es ver qué voy a hacer con las respiraciones que me fueron dadas y de qué manera pongo en movimiento, en este movimiento del recibir y del dar, cuál es el mejor uso que hago de estos recursos para que las cosas sean prósperas. El viento es el elemento de la prosperidad también. Siempre está todo. Hay prosperidad. Es la prosperidad porque hay un recibir y un dar natural. Si no lo bloqueas, ¿cómo lo bloqueas? Con tu propia mente, Ya. queriendo una vida que no es la que tienes, queriendo más cosas de las que te corresponden, ¿no? Entonces, bueno, para mí por ahí van las enseñanzas del Creo que, creo que el viento da para mucho. ¡Ay! Casi tiro agua en mi micrófono. Que te iba a decir que el viento, para no salirse de control, ¿te acuerdas que te dije necesita dos cosas? Una es buena tierra, y ahí nos derivamos hablando hasta aquí, y la otra es espacio. Mm, Ujú. Espacio. Por eso meditamos, porque necesitamos espacio en la mente. Cuando, otro ejemplo, entras a una casa saturada de cosas, sí, sí, llena de cosas. El aire se vicia, no sí, hay sí. espacio, Y sientes que ¿no? se estanca. Yo siento siempre que la energía se estanca. ¿Sabes? Que como cuando hay como mucho de algo en un sitio, ni siquiera es capaz de mantenerse organizado. Yo lo vivo muy fácilmente con los zapatos y de los peques. Yo cuando veo que ya la zapatera como que ya no los puedes guardar y tal, digo, o sea, aquí ya pasa algo. Hay que empezar a donar. Salir. No, porque a veces guardan los que Totalmente. ya no le quedan. O sea, es como, mami, pero son tan bonitos, pero claro, como crecen tan rápido, a veces los zapatos, por más que yo no compre muchos, tienen uno o dos, cuando ya se te queda el pie grande, todavía el zapato está bueno, o sea, está casi nuevo, pero ellos dicen, mamá, pero es que es tan bonito, y a veces es como meterlo en la bolsa y luego me encuentro que lo sacan y lo vuelven a guardar en la zapatera. Yo, pero amor, es que ya no te queda, pero es que es tan bonito. Y entonces, claro, yo siento ya que ya los empiezas a poner afuera y yo digo, aquí ya salió de control, ya la energía se estancó. Por eso yo creo que también a mucha gente le sirve mucho lo del maricondo, ¿no? Porque no nos damos cuenta que todo es energía y entonces estamos en ese aguanta, 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 aguanta. Y cuando la gente sale de cosas, es como que el corazón, después de estar haciendo, hace ¡pum! Sí. Mi mamá
ha hecho un gran trabajo en su vida para evolucionar en este sentido, de dejar fluir las posesiones materiales. Y Ya. tiene la hija además más, ¿No aprendí contigo? minimalista. Y entonces, antes de la pandemia, mi mamá estaba haciendo, yo la ayudé, una limpieza terrible en su closet, en su ropa, ¿no? Yo sí tengo, cuando tenía una casa y un closet donde guardaba mis cosas de forma permanente, sí tenía una política. Hace más de un año que no me la pongo, chao, Afuera. chao, afuera. Ya no me queda, chao, afuera. Entra uno, sale uno, así. Le ayudé a hacer todo esto y puso cosas en maletas y zapatos en cajas y cosas así, y le agarró la pandemia y todo eso se quedó en su cuarto. Ah, Y entonces estuvo como 3 años con todo eso ahí, la pobre, y con lo yo que nada quizás más le iba a su costó, casa, con lo que quizás le y yo costó nada más iba a decidir. su casa y decía: "Me da ansiedad ver esto en el medio, estorbando", ¿no? Eh, y nada, pero como que yo siento que eran todavía sus resistencias. Y hace poco, hace algunos meses nada más, encontró una de estas cosas que hay, creo que se llama bopero en México, que son una gente que tiene como una gran cosa, un gran, no sé bien cómo es, pero recogen tus cosas, las venden, es como algo de segunda mano, pero a gran escala, ¿no? Ya. Y me contó mi mamá: "Mar, tú acaban de llevarse todo. No sabes la liberación que siento, Ya. el alivio que siento de ver mi espacio vacío, de verlo ordenado, de no sé qué", ¿no? Porque, claro, yo comprendo que hay personas a las que eso les da mucha ansiedad, ¿no? El tema del vacío, del espacio, Pero yo creo que es lo pero mismo, porque yo creo que es ese mismo, inconscientemente, es ese miedo de, el mismo miedo instintivo de me va a faltar algo, ¿no? Es como esa sí, supervivencia que sigue muy activada de lo guardo porque no sé cuándo esto lo vuelva a necesitar. O sea, yo me acuerdo de, no, no lo voy a botar, porque imagínate que yo necesite esto algún día, entonces lo guardo. Y imagínate que yo esto lo necesite algún día, entonces, claro, es ese mismo miedo de no sueltas, porque ya, tal cual sobrevivencia, ¿no? Y me imagino que también porque ancestralmente hemos pasado muchos periodos de carencia. claro, sí, 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 por Hambruna, supuesto. no sé cuál, no nos tenemos que estar moviendo de aquí para allá porque no hay comida, no sé. Y eso yo y nosotros traemos como muy, muy arraigado ese programa de guardar, acumular. Lo que pasa es que Sí, vivimos en sí, un sí, mundo en el que ahora todo está tan en bandeja de plata que hacer ese mismo enfoque nos ha llevado al caos total. exacto, exactamente. Sí, 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 tenemos eso muy impreso en nuestra genética celular, ¿no? Sobre todo quienes venimos de ciertas historias familiares, ¿no? Sin ir más lejos, mis abuelos bajaron de un barco huyendo de la Claro. hambruna europea de la posguerra, ¿sabes? Es así, es la historia de mi propia familia. Sí, sí, Em, sí, la mía igual. Mis abuelos son canarios y fueron a Venezuela en la Segunda Guerra Mundial y él cuenta, me acuerdo mi abuelo nos contaba cómo en las noches se iban a escarbar patatas sin que nadie los encontrara. O mm, sea, que las luces no los vieran, o sea, que al final pero también él fue una persona luego muy, muy dada, por lo menos en la parte de la comida. O sea, siempre era como, come, come. Y era como, ya, abuela, ya, ya comí. Pero esa misma sensación de lo pasé hambre y era como su forma de dar amor, ¿no? Si comiste, yo me siento contenta. sí. Y Yo bueno, siento que cuando hablamos de que hay mucho viento, de que hay mucho movimiento, en realidad donde nos deberíamos fijar es en la tierra. Cuando tenemos mucho viento es porque hay poca tierra. Y entonces, si hay mucho viento, estoy hablando a nivel individual y también a nivel colectivo y ambiental, hay que nutrir la tierra.
Si tu mente está con mucho movimiento, si sientes demasiada ansiedad, irregularidad, que no puedes dormir, que vas de acá para allá, que no te puedes enfocar, que en todas esas cosas, nutre tu tierra, nutre tus hábitos, nutre fíjate en tu comida, descansa bien, ve a lo básico, a tu tierra. Y a nivel global es lo mismo, ¿no? Estos vientos que erosionan, bueno, no podemos parar el viento. ¿Cómo paras el viento? no. No Porque se además puede. eso, esa capacidad de no control que tiene también, ¿no? Exacto, O sea, no lo puedo exacto. coger y decir, bueno, guardo esto o lo desvío para un sitio. No, 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 es que va a su bola, como dicen. Pero sí puedes nutrir la tierra, sí puedes plantar árboles, sí puedes hacer que el agua vuelva a brotar en ese lugar y que entonces todo se ponga en el orden natural otra vez y el viento se Equilibrio. calme. El viento se calma con tierra y el viento circula con espacio. Si no hay tierra, el viento es una cosa desquiciada y si no hay espacio, el viento no puede circular. Entonces son las dos cosas que el viento necesita, que el aire necesita, ¿no? Tierra, tierra y tierra viva, tierra con vida, con agua, con árboles, en nuestro propio ser también, ¿no? Tierra viva. Pero es súper, cuando lo dices, es muy fácil analizar cómo la simple desconexión de no poder tocar el suelo hace que inclusive ese viento que hablamos como que está fuera de control, ¿no? Como demasiada ansiedad, la gente, la mente no le para y todo ese, como ese movimiento tan fuerte. Y también se debe mucho a esa desconexión con tierra de la que hablas. O sea que es muy simple. Es muy simple, lo que pasa que la solución es muy compleja porque hemos creado un modo de vida que nos tiene amarradas y amarrados a ciertas cosas de las cuales no es tan sencillo desamarrarse, ¿no? Porque puede ser sencillo para mí, que no tengo hijos o que he tomado ciertas decisiones porque elegí cierto camino. Pero para otras personas que necesitan hacerse cargo de gente adulta o de gente menor de edad o de ciertas cosas, por ahí no es tan fácil. Yo igual siempre creo que estamos en un gran momento de replantearnos seriamente, seriamente, más que nunca y sin pausa, replanteárnoslo constantemente, qué tanto vale la pena, ¿no? Porque ¿para qué quieres sostener la vida que estás sosteniendo? ¿No? Es para darle a tus hijos ciertas cosas o para darte a ti misma ciertas cosas. Pero ¿de dónde vienen esos anhelos de dárseles esas ciertas cosas? ¿Por qué, para qué las necesitamos realmente? ¿No? ¿Vale realmente la pena? ¿Vale realmente la pena? Eh, no lo sé. Cada quien tendrá que responderse a sí misma, ¿no? O a sí mismo. Pero al final estamos en una carrera súper desgastante de un trabajo que a la mayor parte de la gente no le gusta su propio trabajo, que es donde mayor cantidad de horas al día pasa, para comprar un montón de cosas que realmente no necesita, para darle a sus hijos algo que tampoco necesitan. Ya. Nadie necesita más que 2 pares de zapatos. Nadie necesita maquillaje, nadie necesita 3 coches, nadie necesita más que una casa, nadie necesita, em, nadie lo necesita. Y lo que hablábamos, no me acuerdo en cuál 22DM, esa diferencia entre necesitar y querer, que la hemos transversado totalmente, ¿no? O sea, necesitamos muy pocas cosas. Necesitamos respirar, comer, Ujú. luz solar, descansar, agua, alimento sano. O sea, realmente para vivir, si lo piensas, no es tan complicado, pero nos hemos montado toda una parafernalia de Claro. teatro. Bueno, tú que sabes de teatro, sabes lo que se necesita La para montar respuesta uno. no es fácil, ¿sabes? Porque
la respuesta no es fácil porque, claro, bueno, la mayor parte de las personas tienen empleos en fábricas o en empresas o en corporativos o en compañías que producen cosas que no necesitamos, pero que les dan empleos a miles y millones de personas para que puedan llevar el sustento a su mesa. Entonces, no es fácil la respuesta. No, no, no. Está, o sea, no es fácil, No, ¿no? no se Porque pueden tomar decisiones radicales, como se cierran todas las empresas. Ya no se produce, o sea, no, al final es como una. no. Hace unos días vi una chica argentina, por cierto, que tiene una cuenta, creo que se llama Usa y Reusa o algo así, no recuerdo el nombre ahora. Que hablaba de si las etiquetas tuvieran como, si las etiquetas de la ropa te explicaran el origen de cómo se hizo. Y entonces ponían, qué sé yo, un vestido y entonces ponían como esclavitud infantil, se ponían como niños haciendo cosas. O esto de contaminación de los ríos, entonces mostraban que si el Ganges súper contaminado con todas las fábricas textiles y así, de un montón de cosas. Y en ese momento, o sea, yo sé esto, ¿no? Porque a veces es lo que te digo de eso, o sea, yo eso lo sé. Pero a veces tampoco sabes exactamente de qué. O sea, es como que tienes la idea general de cosas que están pasando en el mundo y a veces con ciertas cosas es muy fácil identificarlas porque quizás ya lo sabes. Pero tú vas a veces a comprar algo y tú realmente no tienes ni idea de cómo ese algo fue creado. A menos que sea como algo muy artesano, que hace la pepita de al lado, que yo sé que inclusive eso ni siquiera sabes. Aún así, si no lo necesitas, es toxina. Ya. Aún así, aún así. Ahora, bueno, claro, sí, vale mucho, sí, pero aún así, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando hablamos del elemento tierra hace 4 meses hablamos de la composta? Sí, Bueno, es un tema que me gustaría volver a traer a la mesa, Keina, y con esto ir cerrando porque sí, tú tienes compromisos y yo también. Em, estoy asombrada, amada mía, asombrada. En el último año y medio he vivido en lugares donde todo el mundo vive en una casa y tiene un patio más pequeño, como el que vivo ahora, que tiene de todas maneras un montón de espacio que ya quisiera la gente en las ciudades grandes, o patios muy gigantes. Y nadie hace composta. Y los que no viven en una casa con un patio tienen un balcón o mini terracita que perfectamente les posibilitaría tener un compostero vertical de los que hoy se venden, que hasta son hermosos, sí, porque se sí, ven bonitos, sí, incluso, sí. ¿no? En mi época era un tu do it yourself. Nadie hace composta. Nadie hace composta. Es horrible. ¿Dónde tiran la hierba del mate? No, ahí. Y abro el bote y hay focos, latas de cerveza, el empaque de no sé qué, queso, todo revuelto con la hierba del mate, cuyo destino natural es irse a la tierra en una casa donde hay un patio de no sé cuántos metros por no sé cuántos metros. Es tristísimo. Es tristísimo y eso sí es una respuesta fácil, que cualquier persona puede hacer. No existe una sola excusa para no hacer composta. No la hay. No la hay. No la hay. La única es que me digas que vives en un amasijo de cemento como estos que hay en las ciudades como la Ciudad de México, de departamentos de 50 metros cuadrados y son 4 en tu familia y no tienes ni una mini salida al exterior. Ahí sí te la perdono. Ahí sí te la perdono. Cualquier persona que tenga un mini balcón, una mini terracita o un patio, bueno, ni se diga, por favor, hagamos composta. Por favor.
Por favor, ¿quieres calmar tu mente? Haz composta. Conéctate con la tierra, mete las manos en la tierra, no te pongas guantes, mete las manos. Ve los procesos orgánicos, tómate tiempo, dale un instante cada día a poner esos desechos verdes en la tierra y ver cómo se transforman. Aprovecha ese instante para tomar sol, respirar profundo, consíguete unas lombrices y ve la maravilla que hacen esos animales. Observa, las lombrices son mágicas, son maravillosas. Hacer composta es súper reparador, también a nivel individual, no solamente debería ser obligatorio, Keina. Yo estoy asombradísima, porque en la Ciudad de México, ¿sabes? Todavía no me sorprendía tanto. Era un esfuerzo, ¿no? Yo tenía mis composteros, tenía que subir 4 pisos caminando. Por ahí no puedes subir escaleras, ¿no? En la Ciudad de México todavía lo comprendía y tal, pero ahora estoy en una ciudad donde todo el mundo tiene un patio y nadie hace composta. Y todo el mundo le encantan las plantas. Y bueno, qué lindo, sí, pongan plantas, pero hagan composta. Además, con lo buena que sale la tierra. Claro, pero además es que es 2 más 2 es 4. ¿A dónde debe ir la cáscara de manzana? ¿De verdad a un bote de basura? Yo hacía 15 años que no ponía una cáscara de manzana en un bote de basura y creo que hasta ahora es la única desventaja que le he visto a no tener una casa propia. Es justamente esto, que tengo que hacer de tripas corazón y desechar las cosas de la mejor manera que puedo, porque aún así lo hago lo mejor que puedo, pero no es como yo querría o como yo sé que se debe hacer. Pero bueno, em, volver a la tierra es y con esto además estamos, no sé si vamos a cerrar nuestros cosas elementos porque nos queda el espacio y sería muy interesante hablar del espacio porque es el terreno de la meditación y de la mente, así que podríamos, pero bueno, hablando de los 4 elementos tangibles, es un ciclo, ¿no? Entonces, es sí, un circuito, digamos. Es una linda forma de darle un cierre a esto del viento, es decir, bueno, lo que va a hacer que el viento no se salga de control y no erosione es cuidar la tierra. Es volver otra vez a esto, ¿no? A la base, cuidar la tierra. Y Equilibrio. tú, exacto, exacto. Entonces, cuidas la tierra con tus hábitos, pero también cuidas la tierra haciendo composta, ¿no? Que desde que dejé mi casa en Ciudad de México en 2021 tengo pendiente y justo anoche que estaba pensando en esta conversación que íbamos a tener, estaba pensando en esto que tengo pendiente de escribir, que quiero escribir un artículo sobre lo que para mí ha significado hacer composta, porque no es mucho más allá de no contaminar y no hacer basura, ¿sabes? De verdad se ve la vida, su prosperidad y todos sus procesos operando. Se ve la vida en acción. Se ve que la vida lo único que necesita es Espacio. tierra, agua, espacio, viento y fuego, ¿no? Eso es lo que la vida necesita para prosperar. Y todo lo tenemos. Y todo lo tenemos. Y todo lo tenemos. O sea que la prosperidad no es algo que hay que atraer, como dicen algunos gurús espiritifláuticos. La prosperidad es un estado natural del ser con el cual tienes que conectar. Eso sí que no lo había escuchado nunca. No, es una palabra acuñada por mí hace muchos años. No, pero mira, Espiritifláutico. acabas de decir algo de cómo está composta, porque yo creo que esto va a ser algo muy bonito. Y la composta te enseña algo muy bonito, que es dejar ir, soltar, no apegarte, porque tiene su propio proceso. O sea, es tan bonito como que tú haces todo
Pero luego hay un momento en el que realmente es como la vida misma, que hace el proceso, ¿no? Ese fuego que transforma todo en algo que no es el inicio de lo que empezó y te ayuda muchísimo a ese inhalo-exhalo. Y por eso se vuelve un proceso meditativo súper profundo. Algo Sí, tan simple como composta. totalmente, totalmente. Y al final la composta es el inicio de todo, es el inicio de cualquier creación, si vamos a hablar de creatividad otra vez, ¿no? O sea, quieres hacer un jardín, ¿te gustan las plantas? Un jardín físico o simbólico. Bueno, pues nutre la tierra, haz una composta, nutre la tierra, ¿no? Si vas a hacer un jardín también a nivel eh, metafórico, una obra de teatro, por ejemplo, sería un jardín, ¿qué haces? Nutres la tierra, ¿no? Hablas con gente, lees libros, te emocionas con una idea, empiezas a nutrir y pones todo a compostar, a permitir que se hagan esos procesos, que se haga solo y que las ideas vayan decantando y que de todo eso que metiste ahí empiece a suceder la magia de, de tener una tierra fértil en la cual ahora sí poner unas semillas para que alimentadas por el agua y por la luz del sol puedan abrirse y dar su perfume, Mm. ¿no? Yo creo que Abrirse y dar su no perfume. voy a, no quiero ni añadir nada más. No, me quiero quedar con esa idea. Y creo que, porque me ha pasado que muchas personas ni siquiera tienen ni idea de lo que es una composta. Hay personas que no lo saben, Mokia, Ya, no me sorprende. que tienen tan integrado el botar la basura y que alguien se la lleve, el desecho, desperdicio, como quieran llamarlo, que no tienen ni idea de cómo crearla o de que se puede hacer siquiera. Claro. Bueno, la forma más simple es, si tienes un patio, haces un pozo con una pala, cavas un poco. La tierra que sacaste del pozo la dejas a un lado. Recoges por ahí, por donde sea, por la plaza, por el parque, por donde sea, unas hojas secas, unas ramitas de árboles, lo que sea. Y vas juntando sin bolsa, en un bote aparte, todo tu desecho orgánico, la hierba del mate, la cáscara del este, no sé qué, excepto cosas cocidas, sobre todo si son muchas, un poquito de cocido no hay problema, pero en una composta de jardín lo cocido puede atraer animalitos, ¿no? Sí, sí, Ratas y cositas así. Eh, Siempre tiene que haber un equilibrio en la composta. Entonces pones tus desechos, pones ahí, claro, la composta para alguien vegetariano pues es indispensable, ¿no? Porque tu basura es básicamente eso, no hay empaques, no hay huesos, no hay grasa, no hay muchas cosas cocidas. Bueno, lo pones todo ahí, cuando se llena el bote, lo echas a la composta, agarras con tu mano un poco de tierra, la esparces encima y le pones encima un poco de pasto seco, hojitas secas, palitos secos, lo que sea. Ya está, no tienes que hacer nada más. Y así repites y repites y repites y repites. No, es lo más pero sencillo del necesitas mundo. viento, necesitas airearlo. Pero si está en tu jardín, se hace solo. O sea, esa es la forma más fácil, es la forma del campo, la que hacían las abuelas y los abuelos. No, se airea solo, si la tierra es porosa, entra el aire por ahí, por arriba, se moja con el agua de lluvia. Y la O verdad es que sea, ni siquiera tienes que tener el objetivo de sacar humus de ahí. Simplemente devolverle a la tierra, además, también un poquito de la nutrición que te da. total, totalmente. Voy a hacer un video de la composta. Hagamos un video de la composta. Sí, sí. De cómo la hago yo teniendo un jardín que no tengo suelo de tierra, para que se vea que es Hazlo. posible hacerla en un patio de cemento. Así tenía yo también en México, en cemento. Y Y por con eso, cosas recicladas. Nunca me compré un compostero, todo era reciclado. yo creo que mi familia fabrica productos químicos y yo, no sé si cuando te conté lo de mi primera composta,
esos envases súper grandes, como tambores, yo lo usaba ahí. Sí, Y aquí igual, inclusive con cajas de cartón, hecho composta. totalmente. Se puede hacer de tantas maneras y ahorita cuando con tutoriales y cosas, la gente crea cosas increíbles. Sí. O sea, que si es por ideas, bueno, aquí nos quedamos cortos, le preguntamos a ChatGPT. Hermosura, me tengo que ir. Igual, mi amor, así que un beso enorme, mil gracias A y ti. me encantó el viento, me encantó el viento, me encantó reír, llorar contigo, me queda pendiente ese documental y bueno, hasta la próxima. Y Hablemos del ponlo cuando espacio. publiques el video, ponlo al pie, el nombre del documental para Y que también voy a poner de la composta, sí, porque además para el próximo 22 es el tiempo maravilloso para ver resultados de una composta que se hace ahora mismo. dale. Un beso enorme, mi amor. Chao. Hasta la próxima.